La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que regula los ingresos a las intendencias para que estos se realicen a través de concurso-sorteo, tras una discusión de varias horas en el plenario de este martes, y ahora la propuesta deberá pasar por el Senado para su promulgación definitiva. La iniciativa, presentada en el gobierno anterior por el ex senador colorado Adrián Peña, busca que la designación y ascensos del personal presupuestado o contratado de los gobiernos departamentales sea por concurso público y abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB Noticias. Comenzamos con la información. En una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, precipitaciones aisladas, neblinas, bancos de niebla. Vientos del sector norte entre 10 a 30 kilómetros por hora, periodos del sector este, dice Inumet, con una máxima anunciada de 22 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Juan Rodríguez Correa, entre Millán y Venancio Benavides hay obras de saneamiento. Carlos Vaz Ferreira, entre Enrique Pereda y Carmelo hay hormigonado, en este caso hasta las 19 horas. Libertad entre Vázquez y Vega y Boulevard España, también hormigonado. Atención allí hasta las 20. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, restó trascendencia a los cuestionamientos por el insulto que realizó a dirigentes nacionalistas en un acto de campaña en Cerro Largo y dijo que no afectará la relación del Partido Nacional con el gobierno. La empresa Factum presentó este martes una nueva encuesta de cara a las elecciones departamentales en Montevideo del próximo domingo. El Frente Amplio alcanza el 51% de intención de voto, 10 puntos por encima de la coalición republicana que llega al 41%. El Instituto Pasteur Uruguay presentó hoy el desarrollo de una vacuna contra la garrapata generada por los científicos Agustín Correa y Matías Machado. Este ácaro causa pérdidas al país de entre 70 y 80 millones de dólares anuales. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín, dijo que Uruguay tiene que avanzar hacia un presupuesto superior al 1% del Producto Interno Bruto para la ciencia y la tecnología. Uruguay es el país más caro de la región si se toma en cuenta el costo de la mercadería necesaria para llenar un carro de supermercado con el consumo de un mes para una familia tipo de 4 personas. Comienza a esta hora en el Vaticano el cónclave para elegir al nuevo Papa y de los 133 cardenales que tendrán la responsabilidad de definir al sucesor de Francisco, 108 fueron nombrados por el mismo Bergoglio. Firma de los legisladores del Partido Colorado, el Frente Amplio y Cabildo Abierto, se votó finalmente por unanimidad el proyecto de ley que regula ingresos y ascensos de funcionarios públicos a las intendencias. La diputada Paula de Armas del Partido Colorado explicó que el fin es impedir nuevos ingresos con voluntad electoral y afirmó que es una falacia decir que puestos de trabajo existentes corren riesgo. Presentamos un proyecto de ley justamente para brindarle a la ciudadanía la garantía suficiente de que queremos brindar igualdad de oportunidades. El proyecto lo que establece en esta instancia es el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos por concurso y o sorteo y establece además una limitación que justamente es una prohibición de contratar funcionarios en el último año, digamos, en el año previo, los 12 meses previos a la finalización del gobierno departamental, justamente para impedir nuevos ingresos con una voluntad electoral. Nosotros estamos regulando el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos dentro de los gobiernos departamentales. Este proyecto de ley no está dirigido a ningún puesto de trabajo existente hoy. Por favor, nadie aquí está legislando para quitarle trabajo a alguien. Es una locura decir eso.
Y el Partido Nacional buscó la postergación de la votación, intentó colocar enmiendas al inciso número 1 que no prosperaron y terminó finalmente aprobando el articulado. Digamos también que el diputado Joaquín Garlo, en este caso del Frente Amplio, defendió el proyecto de ley que busca regular el ingreso a las intendencias de todo el país y sostuvo que fue ampliamente estudiado por la Comisión de Constitución y Códigos, que fueron consultados allí constitucionalistas, y que no entiende dónde está la inconstitucionalidad que señalan los legisladores del Partido Nacional. Recibimos informes de connotados constitucionalistas, hicimos un proceso de análisis de los distintos proyectos de ley que se habían presentado, tanto por el Partido Colorado como por el Frente Amplio. Este es un tema que no es nuevo, se viene tratando desde hace muchos años. La Constitución exige una mayoría especial de ambas cámaras para poder aprobar una ley de estas características, y es efectivamente lo que se apunta, ¿no?, a la construcción de las mayorías necesarias, de esos 2/3 de los componentes de cada cámara. El proyecto es muy claro, busca homogeneizar el concurso como mecanismo de ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales y, de forma excepcional, los sorteos para aquellos casos en que los cargos a cubrir lo ameriten, y asimismo prohibir la contratación de funcionarios dentro de los últimos 12 meses de gobierno. Entonces, estamos hablando de una norma clara que se ampara en la Constitución de la República y que busca garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en el ingreso a la función pública, que es un tema central y que además la ciudadanía lo exige desde hace mucho tiempo. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, el senador Mario Vergara, dijo que este proyecto es un paso más en el combate a las prácticas del clientelismo político. Además, estableció que esta ley viene a equiparar a los gobiernos departamentales con las intendencias que ya cumplían con el mecanismo. Las intendencias de Montevideo y Canelones y el gobierno nacional. No entendemos los cuestionamientos, enfatizó Vergara. Históricamente, las intendencias de Montevideo, de Canelones, ya lo hacían, así como también estaba obligado a hacerlo y lo hacía el gobierno nacional. No entendíamos por qué, si lo que era bueno para el gobierno nacional no era bueno, según algunos miembros de la coalición, en particular el Partido Nacional, no era bueno para los gobiernos departamentales. Bueno, afortunadamente ayer en diputados se votó unánimemente este proyecto, si bien hubo algunos planteamientos políticos que tampoco son de recibo, cuando se cuestiona la intencionalidad por las fechas en que esto se aprueba, relacionándolo con las elecciones del domingo, obviamente. Bueno, acá hay que recordar que esto no se aprobó en otra fecha porque el Partido Nacional lo bloqueó, sino esto ya hubiera estado aprobado desde el año pasado. Por lo tanto, creo que es una buena noticia para la ciudadanía, es una buena noticia para todos aquellos que aspiran a ingresar en la función pública por la vía de los gobiernos departamentales, porque se va a instaurar entonces un mecanismo transparente y de igualdad de oportunidades. Y bueno, aspiramos a que el Senado rápidamente también actúe en consecuencia y esto pueda promulgarse como ley lo antes posible. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, restó trascendencia hoy a los cuestionamientos por el insulto que realizó a dirigentes nacionalistas. Esto fue en un acto de campaña en Cerro Largo, y dijo que no afectará a la relación del Partido Nacional con el gobierno. Consideró también que se prestó poca atención al tema de fondo de sus declaraciones, y es que haya personas en contra del ingreso por concurso a las intendencias. Yo tuve 10 años en el Parlamento con el mismo estilo y nunca tuve que pedir disculpas ni hablar con ningún directorio. Me parece que no, es un tema absolutamente menor. Lo importante no se tomó, que era por qué no hay gente que se niega a que entren por concurso en la Intendencia del Interior como entran en Canelones y Montevideo, pero lo demás es accesorio y es pura carnavalina. ¿Usted cree que puede afectar el relacionamiento entre el gobierno y el Partido Nacional? No, pero ¿cómo va a afectar los dichos, por más que sea ministro en un cierre de campaña en Cerro Largo, la relación de un partido con el gobierno nacional? Hay cosas mucho más serias. Los dirigentes políticos no nos podemos quedar en eso. Pues yo sí tengo que salir a pedir las cosas que se han dicho de mí y de compañeros de mi sector, pues tengo lleno una carpeta. Por lo tanto, eso no corresponde, no vale la pena volver sobre ese tema, por lo menos desde mi punto de vista.
El politólogo Ernesto Nieto, director de la consultora Ágora, destacó que una de las características del proceso electoral departamental y municipal es que mientras en la capital se pone el foco en la competencia departamental, en el interior del país la disputa municipal es más acentuada. Por otro lado, el investigador señaló que a lo largo de la historia hubo situaciones de presunta corrupción que han involucrado a aspirantes e intendentes y no han sido necesariamente sancionados por los electores. Quizás uno de los aspectos distintivos es que en Montevideo por lo general se pone mayor énfasis, se pone el foco en la competencia departamental, mucho menos que en lo municipal. De hecho, los habitantes de Montevideo votan mucho más a lo departamental que a lo municipal. Y allí vemos una diferencia con buena parte del interior del país, donde en realidad se vota prácticamente igual en muchos municipios, y en los grupos de los municipios más pequeños, de menor población, en realidad se viene observando ya desde la primera elección del año 2010, que en esos municipios se vota a veces más a lo municipal que a lo departamental. Entonces, eso es como una primera descripción muy grosera, ¿no? Nieto se refirió a situaciones de polémica o investigaciones judiciales que involucran a candidatos a las intendencias. Situaciones de corrupción o presunta corrupción vinculadas a gobiernos departamentales hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Tenemos algunos departamentos donde hay un conjunto de prácticas que por lo menos se alejan de los principios del buen gobierno, se alejan de los principios de la transparencia, y eso no necesariamente implica que la ciudadanía de esos departamentos los sancione con el voto. El candidato a la intendencia de Canelones por el Frente Amplio, Francisco Legnani, cerró su campaña hacia el domingo con un acto en el Club Lagomar, que contó con la participación de Susana Muniz, presidenta departamental de la coalición, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, Carolina Cose, vicepresidenta, Marcos Carámbula, Jorge Díaz, el canciller Mario Lubetkin, entre otras personalidades allí presentes. Y Legnani hizo allí un llamado a la militancia frente amplista a redoblar el esfuerzo para conseguir el triunfo en el departamento y en la mayoría de los municipios canarios. Nos quedan días que parecen pocos, pero que son muchos en función de la cantidad de votos que todavía podemos salir a pescar por el departamento. Créannos que en alguna barriada nos encontramos con gente que todavía no sabe que hay elecciones el domingo, por increíble que parezca. Ese voto lo tenemos que ir a buscar, sin dejar pasar una oportunidad, metiéndonos en la cabeza de que en el fútbol, en la provisión, en la feria, en el encuentro familiar, en un cumpleaños, hablar con aquel vecino, con aquella vecina que todavía no está decidido, contando todo lo que se ha hecho, sabiendo que todavía queda mucho por hacer, pero que en este equipo hay experiencia, hay compromiso, hay ganas. Yo lo que les pido es que en este tiempo que queda de campaña, no dejar de recorrer un solo día, no descansarnos, no confiarnos. Esta elección no está ganada, pero la vamos a ganar, compañeras y compañeros, la vamos a ganar. Y saben una cosa, podremos quedarnos sin voz, pero nunca nos vamos a quedar sin piernas para caminar, sin compromiso para militar y sin proyecto para gobernar. Nos estamos convocando a todos a este remate de campaña, a peinar cada rincón del departamento, a pelear voto a voto. Si es así, este domingo vamos a estar festejando el 5º triunfo consecutivo en Canelones. El alcalde de Río Branco y actual candidato a la Intendencia de Cerro Largo por el Partido Nacional, Cristian Morel, no hizo la regularización correspondiente a construcciones que realizó en terrenos de su propiedad. La información fue divulgada en medios de ese departamento y señala que debe el impuesto a primaria, y desde el Frente Amplio consideran que tiene que dar explicaciones correspondientes. Me parecía que Morel tenía que aclarar muy bien las cosas, o sea, no marear, vamos a hablar claro, no marear, ir de aquí para allá, sino aclarar, porque a cualquier ciudadano común y corriente le puede pasar esta cosa, pero cuando vos querés ser candidato y querés nada menos que gobernar un departamento, gestionar la intendencia, bueno,
A ver, ahí tenés que tener una situación como contribuyente, como ciudadano, correcta. Y la verdad que a mí me ha llamado la atención que en un marco de enfrentamiento muy importante en esta elección, porque hay que vivir en Cerro Largo para ver cómo se da ese enfrentamiento entre los dos candidatos. Yo he denunciado esto como un enfrentamiento engañoso, que lo que busca es polarizar, demostrando que acá solo puede ganar el Partido Nacional y conducir a la gente, inducir a la gente a que hay que votar uno u otro candidato que no existe. Y digo, no, acá hay una opción de gobierno real, que el Frente Amplio, que tiene 3 candidatos, que tiene un programa único. El Partido Nacional no tiene programa único, tiene programa de cada candidato. La empresa Factum presentó este martes una nueva encuesta de cara a las elecciones departamentales en Montevideo el próximo domingo 11 de mayo. En los datos divulgados en BTV se muestra que el Frente Amplio alcanza el 51% de la intención de voto, 10 puntos por encima de la coalición republicana, que llega al 41%. El 6% de los encuestados votaría en blanco, anulado o a otros partidos, y el 2% no sabe qué votará. Dentro del Frente Amplio, Mario Vergara lidera las preferencias con el 26%, seguido de Verónica Piñeiro con 11% y Salvador Esqueloto con 6%. El 8% restante aún no decidió su candidato. Mientras que en la coalición republicana, Martín Lema llega al 31% de las adhesiones, Virginia Cáceres 5%, Roque García 2% y el 3% restante no sabe qué candidatura apoyará. Si bien el análisis muestra un crecimiento de la coalición republicana en los últimos 3 meses, el 81% de los encuestados cree que el próximo intendente será Frente Amplista, mientras que el 13% cree que el ganador será la coalición republicana. Y la candidata del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, Verónica Piñeiro, presentó en la cooperativa Covijuntos sus propuestas de vivienda a desarrollar en caso de ser electa el 11 de mayo. Entre otros temas destacados, hizo referencia a las desigualdades que presenta la ciudad en la materia, poniendo el foco en barrios y comunidades con menos servicios y oportunidades. No podemos esperar a que los barrios sean regularizados para mejorar las condiciones de vida. Por eso también planteamos que hay que actuar ya para que los servicios básicos lleguen a donde más se necesitan. Para esto estamos planteando trabajar en la vialidad para que puedan llegar los ómnibus y los camiones de limpieza a los lugares. Vamos a construir desagües pluviales y saneamiento adecuado y alumbrado en los barrios en los que no se ha llegado. Vamos a trabajar de forma permanente y sistemática en los cursos de agua y en las vías de circulación del agua en los barrios para reducir el impacto de las inundaciones, como ya lo planteamos cuando hicimos las propuestas de gestión ambiental. Y vamos a adaptar a medida de la dinámica del barrio los servicios de recolección de residuos y limpieza, como ya se hace en algunos barrios en los que se pasó a un sistema más adaptado a la realidad en la que viven. Vamos a apoyar la generación de espacios comunitarios autoconstruidos por las personas del barrio, como son salones barriales o huertas comunitarias, como nos han planteado muchos vecinos y vecinas de barrios que hemos recorrido, esa necesidad de tener un lugar donde juntarse, donde organizarse y donde pensar el futuro del barrio. La Intendencia de Montevideo prevé entregar prácticamente terminadas todas las obras votadas en el presupuesto participativo a la próxima administración comunal, aunque aún quedan en ejecución 2 proyectos votados en 2021. El director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, Nelson López Hauser, destacó que este quinquenio se incrementó 50% el presupuesto asignado a estas obras de elección vecinal, que alcanza los 12 millones de dólares. Para cada ciclo de presupuesto participativo 2021 y 2023 se destinaron para cada municipio 27 millones de pesos uruguayos, totalizando 432 millones de pesos en los dos. En las elecciones de 2023 hubo 56.443 votos y resultaron electas 55 propuestas. Algunas obras están en proceso de culminación. La demora puede ser por varias razones, ¿tá? Una que se votan y después hay que hacer un estudio, según la obra. Hay cosas que son muy simples, porque
Presupuesto participativo, los vecinos pueden proponer poner un semáforo, poner una lombada, o hacer una cancha de básquetbol, o iluminar un espacio público, o arreglar una policlínica. Ya estamos terminando prácticamente todo lo que se hizo del 2021. 2021 ya se terminó, hay 1 o 2 casos nomás que son pequeños detalles que faltan. 2023 ya venimos muy bien, tenemos la esperanza que para julio, cuando se termine esta administración, no tener todo terminado, pero prácticamente que al próximo que venga le quede muy poco para ejecutar. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información y vamos ya de lleno a la columna de ciencia, tecnología, innovación con Gustavo, que nos va a hablar, Gustavo Vila, de un episodio preocupante, diríamos, que sucedió en los últimos días y que tienen que ver con los límites de la soberanía uruguaya. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Gracias, Rosina. Buen día. Te quiero hacer una pregunta de una palabra. A ver. Si yo te digo maritorio, ¿vos sabés lo que es? Y algo con el mar tiene que ver. Es el concepto de territorio llevado al agua. Claro. Así como la palabra territorio incluye el concepto tierra, el concepto maritorio, que es un concepto que se empezó a usar en Chile hace unos 30 o 40 años, tiene que ver con nuestros límites, que nunca lo defendemos igual, ¿no? Siempre nos preocupa. Imagínate que un vehículo, no importa cuál, de tierra, terrestre, ingresa por nuestras fronteras de tierra y recauda información, ¿no? Empieza a sondear, por ejemplo, qué minerales hay en determinada zona de nuestro territorio. Sería preocupante, habría una intervención del Estado y se tomarían medidas. Bueno, no nos preocupa tanto cuando pasa en el maritorio, en el mar, y la soberanía es la misma. Bueno, acá hay una denuncia, y nos vamos a meter en eso, de la ONG uruguaya, Mar Azul Uruguayo, que desde hace ya unas cuantas semanas viene alertando sobre, por un lado, algunas actividades concretas y otras presuntas de embarcaciones pertenecientes a empresas privadas que estarían obteniendo de manera irregular información sobre el subsuelo, el lecho marino de nuestro país y los recursos que puede haber allí debajo, y además con métodos que ambientalmente son cuanto menos cuestionables, pero que lo expliquen quienes han hecho la denuncia. Le agradecemos estos minutos a Andrés Milesi, de la ONG Mar Azul Uruguayo. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Bien, bueno, a ver, concretamente, ¿qué es lo que denunciaron ustedes públicamente que tiene que ver con nuestro maritorio? Bien, nosotros hicimos conjuntamente con la Armada también un análisis de una embarcación particularmente que ingresó más de 100 millas náuticas a nuestro maritorio, como bien lo decías, y te felicito por utilizar ese término. Y para explicarle a la gente que 100 millas son algo así de 200 kilómetros. Para ser más exactos, son 180 kilómetros. Si hubiera entrado por Fray Ventos, para decirlo en criollo, estaría haciendo exploraciones en San José. Exactamente, claro, según por qué ruta vayas, claro, si vayas para el sur o vayas para el norte, claro, puedes llegar hasta Tacuarembó o hasta San José. Pero lo preocupante de esto es que además también mostramos toda una actividad sísmica que hay en el Atlántico sudoccidental por parte de Argentina y de Brasil. Eso denota de que nuestro maritorio no está en silencio, que ya está siendo impactado por empresas que buscan petróleo tanto en Argentina como en Brasil. Y después, el día 14 de marzo, si mal no recuerdo, hubo una intrusión de un barco que fue obviamente monitoreado por la Armada, y que después entraron 2 barcos más que se llaman suppliers, es decir, como acompañantes. Y probablemente, no estamos seguros 100%, desplegaron sus artes de exploración sísmica y realizaron esta actividad sin ningún permiso, sin ninguna autorización y, como decimos, ¿no?, como perico por su casa. Primero, hay varias preguntas que se desprenden de este comentario, Andrés. Primero, lo más importante, o por lo menos lo más fácil de entender, esta información tiene un valor económico inconmensurable. O sea, en su momento ANCAP le puso precio y recaudó mucho dinero para que esto se hiciera legalmente en otras áreas definidas. Totalmente. Eso tiene un valor no solamente por el día del barco, que sale miles de dólares. Un barco de estos y estuvo casi 70 horas en nuestro maritorio. Entonces eso tiene un costo. Pero también lo que nos llama poderosamente la atención es que esa deriva de ese barco estuvo arriba de los bloques que están siendo catalogados como de interés petrolero. Entonces muy probablemente
esa deriva no haya sido al azar. No tenemos 100% de seguridad si se generó la exploración sísmica, pero sí nos deja la duda de que ese barco y con esos 2 barcos suplementarios estuvieron en esa zona de interés, particularmente para nuestro país. Y la información recabada, obviamente, si es que lo hicieron, es de suma importancia económica también. Claro. O sea, concretamente hay un ingreso ilegal a territorio, eso está comprobado. Sí, eso está comprobado. Porque nosotros lo que hacemos es utilizar metodologías satelitales, 2 en este caso, Global Fishing Watch y Skylight, y a su vez también imágenes satelitales. Entonces, eso está todo confirmado y esa información ha sido compartida con la Armada, con el Ministerio de Ambiente. Estamos terminando unos detallecitos de ese informe para hacerlo público y estamos totalmente seguros de que el barco entró. Claro. ¿Okay? Por eso, ahora, ¿qué hizo? No sabemos. Claro, ahí está. A ciencia cierta. Por eso, Andrés, o sea, seguro hubo un ingreso ilegal. La única manera razonable de justificar ese ingreso ilegal por muchas horas, porque no fue que entró y salió, es que vino a hacer algo. Son barcos que se dedican a la prospección, seguramente tomaron de manera ilegal, lo voy a decir en criollo, robaron información que le pertenece al Estado uruguayo, pero además ustedes tienen una preocupación por un eventual perjuicio ambiental de todo esto. Claro, totalmente, porque si hicieron la exploración sísmica, puede ya haber generado un ruido que probablemente puede haber espantado que estamos empezando a recibir las ballenas, ¿no? Entonces, es una situación que ni siquiera está analizada por nuestras autoridades, pero no quiero echarle la culpa a las autoridades, lo que quiero echarle la culpa es a la empresa que entra como perico por su casa y no da explicaciones a Uruguay en este caso. ¿Sabemos de quién es ese barco? Es una empresa noruega, pero trabaja para Petrobras, obviamente, está subarrendada. El barco es noruego y trabaja para Petrobras. O sea que hay problema con el vecino del norte, hay con la empresa propietaria del barco y hay una preocupación porque hasta ahora nos llamaba siempre a preocupación, valga la reiteración, la invasión de nuestras aguas con fines de pesca. Pero ahora ya nos estamos dando cuenta que hay más para proteger en nuestro, otra vez lo diré, maritorio. Totalmente. La pesca, lamentablemente, la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, en el alambrado, como le decimos, en la zona entre Brasil y Uruguay, es una problemática que también estamos terminando un informe con la presencia de 40 barcos aproximadamente casi todos los días, que muchas veces se meten a nuestro maritorio. Y a esa situación, obviamente, agregándole esta situación que nunca la habíamos visto hasta el momento. Andrés, la dejamos por acá por hoy por una cuestión de tiempo, pero esperamos esos informes terminados con todo lo que ustedes puedan adjuntarle y con el trabajo con las autoridades. Bien mencionaste el rol de la Armada en todo esto, el rol del Ministerio de Ambiente. Entiendo que también estaría involucrado el Ministerio de Defensa, obviamente, por el control de esa parte de nuestra soberanía. Así que bueno, cuando haya más datos los compartiremos con gusto. Perfecto, muchísimas gracias por el espacio y por darle importancia a nuestro maritorio. La tiene, claro que la tiene. Gracias a vos, Andrés. Bueno, Rosina, hasta acá. No solo nos familiarizamos con este concepto que debería ser muy nuestro, Uruguay es más agua que tierra, lo sabemos, sino un tema que nos tiene que preocupar. Muchas gracias, muy importante. Gracias. Hasta pronto. Nosotros seguimos hablando de ciencia también. El Instituto Pasteur Uruguay presentó hoy el desarrollo de una vacuna contra la garrapata. En el marco fue de un desayuno que analizó el potencial de la ciencia para el desarrollo del país. La vacuna fue generada por los científicos Agustín Correa y Matías Machado y el director del instituto, Carlos Battiani, dijo que las autoridades pidieron incluirla en el control de la garrapata y se estima que a fin de año van a estar vacunando a más de 6.000 animales. La problemática es muy grande, la garrapata además de que genera otras lesiones y transmite enfermedades al ganado,
le implica pérdidas estimadas en aproximadamente 50 millones de dólares al país, pero además, sobre todo, el problema es que la garrapata cada vez se hace más resistente a los acaricidas, se usan entonces cada vez más acaricidas y eso se detecta en la carne. Si Uruguay, como país exportador de carne, le detectan presencia de acaricidas en los países compradores de carne, Uruguay tiene la posibilidad de perder mucha venta de carne, que es obviamente todos sabemos, un país agroexportador. Por tanto, la vacuna, que es una solución natural, es absolutamente normal para la vaca, genera una respuesta inmune y lo que hace es controlar la garrapata. Entonces yo creo que es un manejo inteligente desde varios puntos de vista, desde la salud animal, desde la salud ambiental, porque evitás tener contaminación con acaricidas en el ambiente, y por supuesto de la salud humana, porque el humano deja de consumir carne con trazas de acaricidas que son muy tóxicos. Y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, consideró que la vacuna contra la garrapata bovina es el avance más importante en la investigación de la historia agropecuaria del país. El jerarca destacó que Uruguay pierde entre 70 y 80 millones de dólares anuales por la presencia del ácaro en el ganado. Yo creo que va a ser de las cosas más importantes a nivel de investigación vinculado al sector agropecuario que hemos visto en la historia del país hasta hoy, ¿no? Parece que si se confirma a campo lo que está dando en las pruebas, la verdad que sería un avance importantísimo, calzando además con un proyecto que nosotros tenemos de shock de lucha contra la garrapata, que sería espectacular y ya podríamos empezar en noviembre de este año. ¿Qué impacto tiene la garrapata y qué impacto tiene esta iniciativa? Bueno, el impacto a nivel de pérdida a nivel de Uruguay, estamos hablando de 70, 80 millones de dólares, pero lo que es más, por eso son pérdidas, ¿no? En el tratamiento, los animales que se mueren. Pero el impacto para Uruguay más importante es que el tratamiento o los medicamentos que usamos para combatir la garrapata, corremos riesgo que nos aparezcan residuos en nuestras carnes, que nos devuelvan contenedores como ya ha ocurrido y que eso te quite de algún mercado, lo cual sería lapidario para Uruguay cuando pretendemos que se transforme la boutique de carne del mundo. Para el productor, si nosotros podemos combatir esto eficientemente, sería un antes y un después a esta vacuna o a esta lucha contra la garrapata. Fratti dijo que la garrapata está diseminada en todo el país. Es el problema sanitario más importante para el ministerio por cómo afecta al rubro cárnico. Informó que con la vacuna se hizo prueba de campo en pequeños grupos y en noviembre se hará en 6.000 animales. Luego, en marzo se evaluará y si tiene resultados se analizará la posibilidad de llevarlo a todo el rodeo. Se está inaugurando el nuevo centro de diálisis del Hospital de Clínicas, es una obra muy importante y allí está recorriendo justamente el presidente de la República, Yamandu Orsi, y está nuestra periodista Abril Mederos. Abril, adelante, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen mediodía para ti, Rosina. Exacto, estamos un poco caótico el recorrido, pero ahora aquí en el centro de diálisis que se inaugura en el Hospital de Clínicas con la presencia del presidente Yamandu Orsi y varias otras autoridades de la salud, como, el director del hospital, justamente Álvaro Villar, del que ya sabemos va a hablar en unos minutos. También están aquí presentes, por ejemplo, la ministra de Salud Pública, Cristina Luftenberg, y se trata de una inauguración que va en línea con otras iniciativas que vienen realizándose en lo que forma parte de la renovación de esta institución médica que forma parte, sabemos, de la Universidad de la República, la Facultad de Medicina. Esta mañana también se presentó el presidente Yamandu Orsi a lo que es el primer piso en el bloque quirúrgico que se está inaugurando también y colocó lo que es la piedra fundamental en las obras que continúan en curso, también un bloque quirúrgico para la salud mental. Esas son los tres puntos, los tres ejes que visita en esta oportunidad en el Hospital de Clínicas el presidente. Vamos a estar contando con la palabra de Villar, el director del hospital, y seguramente también de la ministra Luftenberg en unos minutos, así que si les parece nos reencontramos.
Muy bien, muchas gracias, Abril. Te esperamos entonces con la posibilidad de hablar un poquito más con la ministra de Salud Pública o con el director, como tú decías, del Hospital de Clínicas Álvaro Villar. Seguimos hablando de presupuesto. En ese sentido, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, dijo que Uruguay tiene que avanzar hacia un presupuesto superior al 1% del Producto Interno Bruto para la ciencia y la tecnología. El jerarca reconoció que nuestro país está muy lejos de los estándares internacionales en materia de inversión, pero aclaró que el objetivo del incremento del presupuesto no se puede alcanzar en un año o dos. Uruguay no puede pensar su futuro sin mejorar lo que hace en términos de ciencia, tecnología e innovación, tanto en el plano de la inversión, donde estamos bastante lejos, como tú planteas, de los estándares internacionales, como de la articulación entre los distintos actores que integramos el sistema de ciencia, innovación y tecnología y, por supuesto, el sector privado y los actores sociales en general. Desde ese lugar, uno de los objetivos del gobierno es efectivamente aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación a través de distintos instrumentos. El ejemplo que acabamos de ver el día de hoy, que tiene que ver con una vacuna con la garrapata, es un ejemplo claro de la relevancia de esta temática. Fíjese que estamos hablando de un desarrollo que puede tener un impacto directo en la calidad de la actividad agropecuaria del Uruguay y a la misma vez potenciar y generar nuevas plataformas para generar productos tecnológicos, biotecnológicos en este caso, desde Uruguay. ¿Y en qué porcentaje del PBI piensan cuando hablan de presupuesto quinquenal? En esto voy a ser consistente porque aún en mis roles anteriores siempre he dicho que no creo en los números mágicos. Tenemos que avanzar hacia... Uruguay tiene que ir avanzando a sus estándares que nos ubiquen por encima del 1%. De eso no tengo ninguna duda. Lo cual no quiere decir que lo podamos hacer por razones de distinta naturaleza en el correr de un año o 2 años. Pero tenemos que ubicar el barco en la dirección correcta. Arim anunció que entre junio y julio se dará inicio formal al diálogo social en el marco de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social que fue creada por el gobierno a tales efectos. Para llevarlo adelante se está consultando la opinión de entidades de la sociedad civil vinculadas a temas de la protección social, también organizaciones representativas de trabajadores, empresarios, jubilados, el ámbito académico y también organismos internacionales. Pero estamos, yo diría, todos los ministerios asociados y, por supuesto, coordinados desde OPP en plena acción, construyendo esos mecanismos de diálogo que han sido muy fructíferos, en donde claramente cada uno de los actores plantea sus prioridades, ¿no? Y plantea sus enfoques al respecto. Buscaremos que sea productivo para el desarrollo de nuevas políticas en esta área que son muy relevantes, no solamente en términos de bienestar, sino también en términos del desarrollo futuro del Uruguay en general. Hacia el final de este semestre, posiblemente entre junio y julio, vamos a hacer inicio formal del proceso de diálogo. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información. Y Peñarol le ganó por 3-0 a San Antonio Bulo Bulo, en octavos de final. Comienza a esta hora en el Vaticano el cónclave para elegir al nuevo Papa y los 133 cardenales que van a tener la responsabilidad de definir el sucesor de Francisco, definir el sucesor de Francisco. 108 fueron nombrados por el mismo Bergoglio. Expertos afirman que esto aumenta la posibilidad de que el próximo sumo pontífice comparta su visión de una iglesia progresista y más inclusiva. Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo. Si è eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato. En el Vaticano se celebró a primera hora de la mañana la misa pro eligiendo pontífice, que es considerada la antesala del cónclave. Todos los cardenales mayores y menores de 80 años, acompañados por los fieles, invocaron al Espíritu Santo para que asista a aquellos que votarán al nuevo Papa. Los purpurados se congregaron en la capilla paulina del Palacio Apostólico para formar la procesión de inicio del cónclave, para iniciar poco después la reunión decisiva para el futuro de la Iglesia tras las míticas palabras extra omnes. Son 133 los cardenales electores, entre los que se encuentra el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, que tienen desde hoy y hasta el 7 de mayo la responsabilidad de elegir al Papa número 267 para que dirija la Iglesia Católica, teniendo como brújula la voluntad de Dios. Este cónclave, que tiene lugar en la Capilla Sixtina, es el más grande y global de la historia debido a la gran cantidad de purpurados
estados con derecho a voto y la diversidad de los países de origen. Algunos fieles y peregrinos aguardan desde temprano a las puertas de la Basílica de San Pedro frente a la logia principal en la que aparecerá el nuevo pontífice cuando algún cardenal reúna 2/3 de los votos. El resultado de las sucesivas votaciones se anunciará al mundo exterior con el humo de la chimenea en el tejado de la Sixtina. Si es blanco, habrán elegido un nuevo papa. Si por el contrario, si es negro, el cónclave deberá continuar. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central o mañana a las 8 la primera edición. Que pasen muy bien. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, restó trascendencia a los cuestionamientos por el insulto que realizó a dirigentes nacionalistas en un acto de campaña en Cerro Largo y dijo que no afectará la relación del Partido Nacional con el gobierno. La empresa Factum presentó este martes una nueva encuesta de cara a las elecciones departamentales en Montevideo del próximo domingo. El Frente Amplio alcanza el 51% de intención de voto, 10 puntos por encima de la coalición republicana que llega al 41%. El Instituto Pasteur Uruguay presentó hoy el desarrollo de una vacuna contra la garrapata generada por los científicos Agustín Correa y Matías Machado. Este ácaro causa pérdidas al país de entre 70 y 80 millones de dólares anuales. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín, dijo que Uruguay tiene que avanzar hacia un presupuesto superior al 1% del Producto Interno Bruto para la ciencia y la tecnología. Uruguay es el país más caro de la región si se toma en cuenta el costo de la mercadería necesaria para llenar un carro de supermercado con el consumo de un mes para una familia tipo de 4 personas. Comienza a esta hora en el Vaticano el cónclave para elegir al nuevo Papa y de los 133 cardenales que tendrán la responsabilidad de definir al sucesor de Francisco, 108 fueron nombrados por el mismo Bergoglio. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que regula los ingresos a las intendencias para que estos se realicen a través de concurso o sorteo, tras una discusión de varias horas en el plenario de este martes, y ahora la propuesta deberá pasar por el Senado para su promulgación definitiva.